Hola, soy Ismael Matamoros y os voy a explicar los fundamentos de lo que es la programación dirigida a objetos, orientada a objetos. Lo básico y lo más importante de este tipo de programación es que nos permite trabajar de una forma que se llama programación modular, y consiste en lugar de tener todo el código almacenado en un mismo archivo de código que se va ejecutando secuencialmente, tenemos el código de nuestro programa dividido en varios archivos distintos de código, en los cuales tendremos o un objeto definido, una clase, o tendremos una aplicación de consola, que son las que hemos estado viendo hasta ahora, etcétera. Cada uno de estos archivos de código independientes se llevará a un módulo. Entonces, esto es la ventaja que tiene, es que al trabajar en equipo es mucho más fácil y mucho más dinámico trabajar varios programadores en un mismo proyecto, porque cada programador puede trabajar con sus mismos módulos, con unos módulos propios, y luego juntar sus módulos con los de otro programador, con los de varios programadores, y hacer así el proyecto general. Así que bueno, esto permite a la hora de actualizar o modificar un programa mucha facilidad a la hora de estructurar el programa para poder actualizar cierto aspecto del programa que queremos cambiar, etcétera. Resulta mucho más fácil que si tenemos todo el código metido en un mismo archivo, ya que queremos cambiar tal aspecto de tal objeto, pues vamos al módulo de este objeto y lo modificamos sin tener que buscarlo en el programa principal y modificar todas las referencias, cosas que facilita mucho cualquier tarea de programación en equipo. Vale, entonces los dos módulos, que como hemos dicho, un módulo es un fichero de código aislado que contiene un código. Los dos módulos principales que vamos a ver son las aplicaciones de consola, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora, y los objetos, los módulos que contienen un objeto, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto con su aplicación de consola, como es las que hemos estado viendo hasta ahora, que lo vamos a llamar aplicación. Y vamos a tener aquí, como vemos en el Solution Manager, una aplicación, el programa de aplicación con un programa principal, ¿vale? Esto es un programa de consola que consiste en un módulo que tiene ciertos comandos que se van ejecutando secuencialmente según hemos establecido con nuestro código. Entonces, ahora introducimos los objetos. ¿Qué es un objeto? El objetivo principal de la programación orientada a objetos es recrear de la forma más realista posible el mundo real. Entonces, el mundo real no es un código que se ejecute secuencialmente ni de lejos, sino que tiene objetos, tiene cosas, y cada cosa tiene unas ciertas propiedades y puede realizar unas ciertas acciones. Entonces, el ejemplo que voy a seguir en esta explicación, durante toda la explicación, va a ser un perro, ¿vale? Por ejemplo, yo quiero crear un perro virtual. Entonces, ¿qué tiene un perro? Un perro tiene ciertas características y ese va a ser nuestro objeto de hoy. Entonces, ¿cómo creamos un objeto que sea un perro? Lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo proyecto de tipo librería. Una librería va a ser un proyecto que va a contener todos los módulos donde están definidos los objetos, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí vamos a añadir new item, perdón, aquí arriba vamos a añadir un nuevo proyecto, ¿vale? Esto es una aplicación de consola con sus módulos de consola, y ahora vamos a crear un nuevo proyecto de tipo librería que le vamos a llamar 1 y que va a contener todas las pues aquí vamos a definir un objeto que va a ser el perro, ¿vale? Entonces, un objeto es una clase que hemos visto hasta ahora, pero con más cosas que ahora a continuación vamos a ver. Pero lo básico que hay que saber es que un objeto es una clase, ¿vale? Entonces vamos a crear la clase cperro, que vamos a definir en este módulo de aquí, ¿vale? Entonces, ya tenemos la clase creada. Ahora
vamos a definir, bueno, lo primero que hay que saber es que una clase un objeto está constituido por dos cosas. Uno son sus propiedades, que llamaremos atributos, son las variables que tiene cada objeto, cada clase. Y lo segundo, que esto es lo nuevo, son los métodos, son acciones que puede realizar un objeto determinado. En este caso, por ejemplo, un perro tiene una edad, tiene un tamaño, tiene una raza, tiene una vida, si estamos haciendo un juego, por ejemplo, y puede hacer ciertas acciones. Puede comer, puede beber, puede morder, puede etcétera, 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 correr, lo que queramos, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser definir las características del perro, que vamos a llamar atributos. Primero los vamos a poner públicos, ¿vale? Porque esta parte es muy importante a la hora de crear un objeto, una clase. El hecho de declarar los atributos públicos o privados. Esto va a ser muy importante. ¿Vale? Primero los vamos a definir públicos. Vamos a definir, por ejemplo, public int age, una edad para el perro. Public, vamos a darle una vida, como si estuviéramos haciendo un videojuego, por ejemplo. Life, vamos a hacer life. Vamos a declarar también un string que nos diga la raza del perro. Vamos a llamarle raza. Y también vamos a declarar un booleano que nos diga si el perro está vivo o muerto. Si el booleano, en este caso live, es true, pues el perro estará vivo. Si es false, estará muerto. ¿Vale? Como vemos, ahora tenemos las variables como públicas. ¿Vale? Dicho esto, lo que tenemos que hacer una vez hemos creado lo básico de una clase es hacer que nosotros, desde nuestra aplicación principal, desde nuestro programa principal, secuencial, la aplicación de consola, podamos crear objetos de la clase cperro, ¿vale? Para esto, lo primero de todo, tenemos que definir cuál de nuestros proyectos va a ser el que, cuando nosotros cliquemos a debug, el que se ejecute primero, ¿vale? Y esto nos lo marca el proyecto que está en negrita. El que está en negrita será el código que se ejecutará cuando yo le dé a debug. Por lo tanto, si yo ahora le doy clic derecho a este proyecto y le digo set a startup project, cuando yo le dé a debug, lo que hará el programa es ejecutarme esto de aquí. Es una clase, por lo tanto, me lo ejecuta, me dirá, ¿no hay ninguna acción? Pues claro que no hay ninguna acción porque es una clase, ¿vale? Entonces, es importante definir cuál es el programa principal. En este caso, startup será aplicación, ¿vale? Se empezará a ejecutar desde aquí. En este caso, no nos dará ningún problema porque no hay ninguna acción. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero crear un objeto de clase 1 igual a new cperro? Pero esto no nos va a funcionar. ¿Por qué? Por varios motivos. Primer motivo, si yo quiero usar las clases definidas en la librería lib1 en mi programa principal aplicación, tengo que crear una referencia en mi aplicación a la librería lib1 para poder usar las clases definidas aquí. Y esto se hace de la siguiente forma. Voy a aplicación, clic derecho, add reference y tenemos aquí lib1. Y como vemos, aquí tenemos todas las referencias. Tenemos referencia a la librería System, que es la básica que nos trae C# con las aplicaciones de los métodos de consola, los WriteLine, etcétera. Y ahora tenemos también el lib1. Por lo tanto, ahora podemos hacer referencia a las clases almacenadas en la librería 1. Y además, como vemos aquí, el comando using nos permite utilizar clases de estos módulos en nuestro programa principal. Por eso es importante siempre usar los comandos using. Entonces, si yo quiero utilizar clases definidas en la librería 1, tengo que decirle a mi aplicación principal using lib1. Y entonces, ahora podré usar perdón, los objetos de la librería 1.
Entonces ahora vemos que ha desaparecido el error, pero falta algo, que es el constructor, cosa que explicaremos más adelante. Ahora me voy a centrar sobre todo en por qué no conviene definir las variables públicas. Si yo tengo una variable pública, esta variable yo la podré modificar a mis anchas en cualquier momento desde el programa principal. Yo podré coger y decir, pues ahora la raza del perro 1 quiero que sea Doberman. Y ahora, por cosas de la vida, por lo que sea, quiero que perro 1 tenga raza, pues una raza que no exista, por ejemplo, bolígrafo. Y lo de una raza que no existe. Entonces, mi programa principal puede modificarme los atributos de mi objeto cperro a sus anchas. Entonces, esto no conviene porque puede llevar a errores. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es definir las variables sin el public, que sería lo equivalente a escribir un private en lugar de public, pero por simplicidad y para ahorrar código, simplemente no escribimos nada. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Como vemos, nos aparece un error que nos dice perro.raza es inaccesible dado su nivel de protección. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora yo no puedo modificar el atributo raza de mi objeto perro desde mi programa principal porque su nivel de protección no me lo permite. Esto lo que me permite es proteger los atributos de mi objeto, de mi clase, con lo cual solo se podrá modificar desde un programa externo, desde un módulo externo, las variables que yo quiera, que el programador que esté definiendo la clase quiera que se puedan modificar. Y además, si yo quiero saber la edad del perro, por ejemplo, pues yo digo A es igual a age es igual a perro1.age, pues no me va a dejar porque no puedo acceder a esta variable porque es privada. Entonces esto me permite, pues lo que hemos dicho, que solo pueda modificar o acceder a las variables que a mí me dé la gana que el programa tenga acceso. Por ejemplo, la vida me interesa que se pueda modificar. Veremos más adelante que yo en este caso solo quiero que el programa externo pueda modificar la vida de mi perro, ¿vale? Entonces, lo que vamos a crear ahora son métodos, ¿vale? Que es lo que diferencia una clase convencional que hemos visto antes con un objeto. Un método es una función que puede hacer un objeto, una clase, ¿vale? Entonces está definida dentro de la clase, que es, por ejemplo, yo le puedo decir perro, haz la acción de comer, por ejemplo, ¿vale? Entonces vamos a definir el método static void. Bueno, primero quiero definir un método que no requiera variable de entrada, ¿vale? Entonces le voy a decir que duerma, ¿vale? Static void dormir, y no le voy a dar ninguna variable de entrada. Y como es void tampoco me va a dar ninguna variable de salida. Entonces, cuando yo ejecute el método dormir, lo que me va a hacer simplemente es que la variable life, el atributo life de este perro, por ejemplo, me aumente 10 puntos, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer para hacer referencia a un atributo del mismo objeto que está ejecutando, que está llevando a cabo la acción? Pues simplemente pongo this.life es igual a this.life más 10. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que estoy haciendo referencia al mismo objeto que está ejecutando la acción. En este caso no es static, perdón, debe ser un método público, public, porque así de esta forma yo desde un programa principal puedo decir perro, duerme, y entonces directamente, de forma directa, yo no podré modificar la vida de este perro, pero sí que podré decir perro, ejecuta el método dormir, y en este caso
cuando el perro ejecute este método, su vida aumentará 10. ¿Vale? Entonces esto es un método, una función básica. Entonces, métodos importantes son los que nos permiten modificar atributos de la clase y los que nos permiten obtener atributos de la clase.